¿Qué es luz de gas? Ejemplos de cómo suena el gaslighting. ¿Conoces las frases "estás exagerando", "eso no pasó" o "no seas tan sensible"? Estas son algunas de las frases que utilizan los maltratadores para manipular a sus víctimas cuando se quejan de una situación. Esta forma de manipulación se denomina luz de gas y consiste en negar la realidad, suponer que algo no ha sucedido nunca o manipular la información de forma que la víctima cuestione su propia percepción, juicio o memoria. El gaslighting es una forma de violencia psicológica en la que la persona duda de su propia realidad. Consiste en negar la realidad afirmando algo que nunca ocurrió o presentando información falsa para ver que la víctima dude de su memoria, de su percepción. El agresor puede limitarse a negar que ciertos hechos han sucedido o no, o escenificar situaciones artificiales para engañar a la víctima. Pero, ¿qué es luz de gas? Ejemplos de cómo suena el gaslighting. El concepto se remonta a la obra homónima de Patrick Hamilton, 1938, y su adaptación. El término se sigue utilizando hoy en día en la literatura clínica. Veamos la parte de la etimología y otras consideraciones. Ingrid Bergman, en la película Gaslight, 1944. El término se originó en la obra de teatro británica de 1938, Gaslight, llamada Angel Street de Estados Unidos, y en sus adaptaciones cinematográficas de 1940 y 1944, la historia trata de un hombre que intenta convencer a su mujer que se ha vuelto loca, manipulando pequeños objetos a su alrededor y diciéndole constantemente que se equivoca o que sufre amnesia cuando ella menciona estos cambios. El término se refiere a las antorchas de gas que el hombre utiliza en el ático en busca de un tesoro escondido. La esposa se da cuenta de que otras luces de la casa se apagan sin razón lógica, mientras su marido le hace saber que se ha ido. El término se ha utilizado ampliamente desde los años 70 para referirse a los intentos de manipular el sentido de la realidad de una persona. En su libro de 1980 sobre el maltrato infantil, Florence Rouge cita la adaptación cinematográfica de George Cukor de 1944 y escribe: incluso hoy en día, la palabra gaslight se sigue utilizando para describir el intento de una persona de destruir la percepción de la realidad de otra. El término se popularizó en el libro de Víctor Santoro de 1994, Gaslighting: How to Drive Your Enemy Crazy. Luz de gas: cómo volver locos a tus enemigos, que describe tácticas legítimas para manipular a los demás. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y darle a la campanita. La película Gaslight, protagonizada por Ingrid Bergman, se estrenó en los años 40. En esta historia, un matrimonio se muda a la casa de la mujer que acaba de morir y la protagonista comienza a escuchar sonidos que la asustan. Sin embargo, su propio marido le hace dudar continuamente de su cordura y percepción. Un clásico de la séptima obra que desgraciadamente ilustra perfectamente lo que se llama gaslighting. Hoy te mostraré lo que es el gaslighting. Gaslighting es una forma de violencia psicológica. Lo más peligroso de esta forma de violencia psicológica es su sutileza. No siempre es fácil de reconocer, especialmente para las partes implicadas en la relación. A pesar de las apariencias, el gaslighting no es exclusivo de las relaciones de pareja. Puede darse en las relaciones familiares, de amistad e incluso en el trabajo. Se trata de una forma muy específica de maltrato psicológico que tiene como objetivo socavar gradualmente la confianza de la otra persona. A diferencia de otras formas de maltrato como el físico o el verbal, cuyas manifestaciones son más evidentes, en el gaslighting, esta forma de comunicación puede ser extremadamente destructiva. Consecuencias psicológicas del gaslighting. El primer paso para salir de la situación es tomar conciencia de ella y adoptar una postura. En los casos más extremos hay que buscar ayuda, pero los hechos, es decir, la agresión-violencia, deben estar siempre documentados y ser creíbles. De hecho, este es el punto más difícil para la víctima porque la carga de la prueba recae en ella y si no se demuestran los hechos y la intención de la agresión,
La víctima puede tener problemas legales porque el acosador agresor puede demandar por difamación y calumnia. Luz de gas. Generalmente este tipo de líder se identifica porque sus acciones perturban el buen funcionamiento del ambiente de trabajo y causan tensión y malestar entre los empleados. Edu Balsania dijo: cuanto más inteligentes son estas personas, menos se les detecta, pero cuanto más baja es su inteligencia, más evidentes son sus trucos. Las personas que sufren de gaslighting a menudo no se dan cuenta de que están siendo maltratadas emocionalmente, lo que provoca una profunda sensación de confusión, incompetencia y miedo. La víctima empieza a dudar de su propia capacidad de recordar e incluso piensa que sufre un trastorno neurológico mental. No confían en su propio juicio y buscan la aprobación del manipulador. Todo ello conduce a una disminución de la autoestima. ¿Cómo reconoce a las personas que le presionan? En la escena mencionada anteriormente, donde este matrimonio se muda a la casa de una mujer que acaba de morir y luego la esposa de este escucha sonidos los cuales están presentes, pero el maltratador convence a la víctima de que estos los está imaginando y de que está loca, aunque los sonidos son reales. ¿Estás loco? Te lo estás inventando todo, deberías ir a la cárcel. Cuando utiliza estos términos te hace una idea, amigo mío. El problema es que en la vida real no es tan evidente, por lo que es más difícil de detectar. Y he aquí algunos consejos generales para reconocer a las personas que te presionan. El acosador siempre le dice a la víctima que no tiene razón en nada. Niegan lo que pasó o lo que dijeron, lo que nubla la mente. El acosador siempre intenta ponerse en el lugar de la víctima para hacerla sentir culpable. El maltratador utiliza frases como «estás loca» o «debería meterte a la cárcel». El maltratador abusa o ataca verbalmente a la víctima y siempre menosprecia lo que es importante para ella. El abusador es mentiroso. El maltratador utiliza el humor para justificar sus palabras. En un momento de claridad, la víctima se da cuenta de que se siente excluida o sola después de conocer a esta persona y se siente más insegura. Ejemplos de gaslighting. Afirmaciones continuas sobre el estado mental de la otra persona. Estás loca. Negociaciones continuas. Lo que dices no es cierto. Incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, decir al interlocutor estoy escuchando atentamente, mientras se hacen otras cosas que interfieren con la escucha activa. Utilizar las mentiras incluso cuando hay pruebas claras. Por ejemplo, negarse a ser visto en un lugar determinado. Utilizar frases incompletas y luego negarlo. Escucha, nada, prefiero quedarme callado. A veces, en estos casos es mucho más fácil que los desconocidos abran los ojos. Por lo tanto, si en algún momento crees que estás sufriendo de gaslighting, merece la pena que hables con alguien de confianza sobre tus sentimientos y las situaciones cotidianas a las que te enfrentas, para tener una perspectiva más amplia y entender si realmente estás delirando o si estás bajo el hechizo del gaslighting. ¿Alguna vez tu pareja te ha insultado o menospreciado? Lo ha justificado con una broma, te ha hecho sentir culpable en ciertas situaciones, ha dado la vuelta a la tortilla diciendo que estabas loca, se ha ofrecido a mantenerte en la cárcel, ha alabado a otros poniéndote en inferioridad de condiciones. Podría ser un caso de una chica o un chico. Cuidado. Si esto te resulta familiar y crees que estás sufriendo de gaslighting, deberías buscar ayuda profesional. Pedir ayuda en estos casos no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Si crees que estás sufriendo de gaslighting, no dudes en buscar ayuda. Reconstruir las relaciones sociales y tomar conciencia del problema te ayudará a sentirte mejor al ver las cosas de otra manera. La víctima no está loca, sino manipulada. Consultar a un psicólogo puede ayudar a identificar y eliminar el gaslighting. Los signos de que una persona sufre de gaslighting incluyen malestar, depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de confianza, absentismo laboral e incluso visitas al psiquiatra. Todo ello incluye el aislamiento progresivo de la víctima, impidiéndole buscar asesoramiento externo para desenmascarar el engaño.
Como resultado, la persona se vuelve insegura e incapaz de funcionar de forma independiente, dudando de sí misma y destruyendo la confianza en su propio juicio, intuición y valores. Nos gustaría que nos comentaras, ¿conoces a alguien que haya sufrido luz de gas o, como suena, gaslighting? A continuación te dejamos 2 videos que también te pueden resultar interesantes.